Aquí seguimos en Málaga Santa, en la Casa Hermandad de la Cofradía de Salutación, desde donde hoy hacemos este programa de jueves, el primer programa del mes de febrero, coincidiendo con la festividad de la Candelaria. Ya sabéis que no tenemos programa la semana que viene porque es tiempo de carnaval, pero que ya retomamos casi para iniciar ese último sprint antes de empezar la cuaresma y disfrutar con las 41 hermandades, pues el tiempo más bonito, ¿no? El de preparación, que después la Semana Santa se nos pasa volando, y esas semanas de cuaresma en la que también coinciden, convergen actividades, cultos, repartos, encuentros, convivencias, pues a nosotros nos gusta porque somos un poco testimonio de fe de lo que hacen las cofradías, de la enorme vida que tienen durante todo el año, pero evidentemente también en estos días. El pasado domingo vio la luz uno de los proyectos patrimoniales que quizás más ansiábamos los cofrades, sobre todo por lo que se ha extendido en el tiempo. Yo creo que son más de 15 años los que llevamos esperando el trono del Cristo del Perdón que diseñara el desaparecido, añorado y admirado Jesús Castellano, y que vio la luz, como decimos, el pasado domingo, que se presentó en la iglesia de Santo Domingo. Un trono que, como digo, muy esperado, muy ansiado, que se va a estrenar el próximo lunes santo y que tuvo el honor de presentar un hermano de la cofradía y además hermano mayor de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Alejandro Cerezo, buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría verte. Siempre es un placer estar por aquí. Un pequeño apunte, no soy hermano de los Dolores del Puente, hermano, ¿no? Pero casi como si lo fuera. Yo siempre te he tenido muy vinculado, sí, casi. Sí. Y además no me molesta, o sea que no hay ningún problema, pero no soy hermano. A veces hay vinculaciones con las hermandades, lo digo también por cuestión propia, que van más allá de la cuota de hermano. Totalmente, ¿no? Hay incluso vínculos emocionales que no se pagan con cuotas. Absolutamente, y este es el caso de mí con los Dolores Me del encanta Puente. verte porque además siempre se me hace corto el tiempo que tengo para charlar contigo. Siempre digo, tengo que traer más a Alejandro Cerezo, tengo que traerlo más, pero bueno, hoy te tengo aquí. Bueno, sin problema. Bueno, el pasado domingo, ese añorado y deseado proyecto que diseñara Jesús Castellano, ¿cuántos años? ¿15? Unos 15 o 16 años. 16 años, ¿no? Sí. Que se presentó el pasado domingo con muchísima expectación, como no podía ser de otra manera, y que bueno, cuéntanos un poquito, qué esencia, qué síntesis hiciste en la presentación. Bueno, lo principal que señalamos es que el trono es el mismo que hasta ahora ha estado saliendo con el Cristo del Perdón, porque aunque sea una pieza distinta, la hermandad tenía muy claro, la hermandad de los Dolores del Puente y Jesús Castellano en particular, de que quería mantener esa esencia que tiene el Cristo del Perdón en la calle, desde que estrenó este trono acompañando a la Virgen de los Dolores ya en la Semana Santa del 87. Entonces el trono respeta mucho las líneas básicas del hasta ahora provisional, que iba a ser para pocos años, pero fíjate hasta cuándo ha sido, y solo que lo cambia por unos materiales de mayor calidad y por supuesto lo dota de un discurso iconográfico que el anterior no tenía. Esas son las principales diferencias con respecto al trono. En cuanto a los años, no ha sido tanto el proceso de ejecución. Lo que pasa, espero que no me regañen en la Cofradía de los Dolores del Puente, que la hermandad ha pecado de caballera y ha preferido no sacar un poco las tripas de la intrahistoria que ha llevado la construcción de este trono, con incumplimientos de contrato de numerosos artistas, de errores en la ejecución que no cumplían los estándares exigentes en algunos casos, y que ha obligado a una hermandad que ya de por sí todas tienen problemas de financiación y económicos, ni cuento una hermandad como la de los Dolores del Puente, pues a prácticamente hacer realmente dos tronos. Para eso ha necesitado 15 años, para hacer realmente dos tronos. Este es el resultado del segundo, digamos, de la ejecución de unas piezas ya definitivas. Me detengo en dos partes: el discurso iconográfico que hay en las cartelas ejecutadas por José María Ruiz Montes, y en la imaginería del trono de Suso de Marcos, que quizás es un poco lo más llamativo, más allá después de otras cuestiones que también analizaremos ahora, pues de detalles de orfebrería y de otros detalles, otros remates que tiene el trono, pero bueno, ese discurso iconográfico quizás es lo más llamativo y es lo que le da sello de identidad, ¿no?, al trono. Sin género de duda. Voy a empezar por el final. Yo creo que la ligazón perfecta del trono con el conjunto escultórico que está arriba está en Suso de Marcos. Suso de Marcos es el que hace el Cristo del Perdón en el 87, hace la figura de los ladrones, hace el excepcional San Juan Evangelista que acompaña a la Virgen de la Encarnación,
Y Suso de Marco es el que ha hecho los profetas de las cuatro esquinas, que son las que le dan continuidad estilística al trono. Yo creo que si en algo destaca el conjunto del Cristo del Perdón es la propuesta que Jesús López García, Suso de Marco, hace con un concepto imaginero absolutamente alejado de los cánones cofrades, que es lo que le aporta frescura a la propuesta del Cristo del Perdón. Esta frescura se ve en la imaginería de las esquinas, los profetas, y también en las cartelas. ¿Por qué? Porque las cartelas son de José María Ruiz Montes, ahora entramos si quieres un poquito en ellas, pero están enmarcadas en unas cartelas decorativas, en esos marcos decorativos que el propio Suso de Marco talló, precisamente además fruto de un encargo último para poder avanzar en la hechura del trono. Estas cartelas son de un concepto absolutamente novedoso en las artes santuarias y cofrades, es decir, las artes suntuarias cofrades siempre se agarran a unos mismos modelos estilísticos de decoración de talla, y Suso de Marcos hace otra cosa, es decir, una persona que ya está volando por otros aires, que está en otro estatus, que yo dije en la presentación y lo mantengo, que el mundo cofrade, la artesanía cofrade se le queda pequeña a Suso de Marcos. Sin embargo, entre comillas, ha descendido a su cofradía de corazón, a la de los Dolores del Puente, para servir como mero artesano para colocar dentro las cartelas de José María Ruiz Montes, que son de un desarrollo extraordinario, y que el proceso evolutivo de este largo tiempo de hechura de las cartelas pues también sirve para leer esa evolución de José María Ruiz Montes en el modelado, que especialmente en las últimas piezas demuestra una destreza ya conocida por todos, pero que nunca deja de sorprender, y en este caso en la imaginería de pequeño formato. Sin dejar de olvidar a Alberto Pérez Rojas, que es el otro escultor, el rondeño afincado en Sevilla, que también ha dejado su impronta en la imaginería que van dentro de las capillas y que hacen alusión pues, a las parroquias del Perchel. ¿Algún elemento más que quizás no sea lo más llamativo dentro de la imaginería del recorrido iconográfico del trono, que tú que has estudiado pues el trono para poder presentarlo, te haya llamado poderosamente la atención? A mí me ha gustado mucho y lo resalté en la presentación, el respeto a la esencia del anterior. Creo que esto en las cofradías está en desuso y además me preocupa, porque yo creo que el estilo, el corte, el grafismo general que tiene una cofradía corre serio riesgo de desarraigar si se empiezan a pegar volantazos estilísticos. Entonces, el trono del Cristo del Perdón, si hubiera estado saliendo 1 año, 2 años y hubiéramos querido pegar un volantazo en el trono, pues hubiera sido bien, comprensible, pero es que este trono, la realidad es que ha llegado saliendo pues, con 20 años. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la hermandad al final, queriendo sin querer, ha tenido que amoldarse a esa estética del trono procesional que hasta ahora llevaba el Cristo del Perdón, y haber hecho algo que hubiera roto con la estética en una hermandad tan cerrada y tan terminada hubiera sido peligroso. Entonces yo agradezco mucho eso, ¿no? Ese respeto. El trono tiene unas dimensiones prácticamente iguales que el anterior, un poquito más ancho el cajillo, con lo cual quizás da un poquito más de aire a la disposición de las imágenes que lo necesita. Y después sí que es verdad que estos días, ahora hablamos de redes sociales brevemente porque tenemos que ir avanzando en el tiempo, ponían hemos visto el diseño original de Jesús, hemos visto la ejecución, y quizás donde radica un poquito más de diferencia es en la parte de los arbotantes, la parte de las tulipas, que se ha sustituido esos arbotantes de la esquina por unos hachones, que es un poco lo que marca lo diferente con respecto al diseño original. Correcto. El diseño de Jesús, que como sabéis, bueno, el que no lo sepa pues se le explica, es más que un diseño proyecto escalado y tal, es una acuarela o un dibujo, por la sencilla razón de que Jesús Castellano, si la vida hubiera tenido que ir como tenía que ir, pues hubiera estado encima del proyecto continuamente y no le hubiera sobrevenido la muerte. Luego, él no necesitaba en su casa rematar con escalas y con detalles algo que iba a estar encima de él, ¿no? Ese dibujo forma parte de un proyecto de líneas básicas en las que el propio Jesús Castellano estuvo trabajando. De hecho, por ejemplo, las proporciones del trono actual, que incluso en redes sociales he leído que se ha cuestionado, precisamente Jesús Castellano dio el visto bueno a esas proporciones, o sea que cuando Jesús Castellano fallece, el trono ya está encajado en cuanto a proporciones y lo único que hubo que hacer es rematar el tema de la decoración. Ese diseño es el que hay un poco de cambio, y efectivamente en el aspecto lumínico. Está bien que hagas ese comentario porque, insisto, vuelvo a decir lo mismo, no sé si la cofradía se me va a enfadar conmigo, pero yo tengo esa libertad de decirlo, puesto que no pertenezco a ella ni a su discurso oficial. Los arbotantes no se han estrenado pues porque no ha habido un taller capacitado que haya dado la talla para presentar unas piezas acorde a lo que la hermandad exigía. Entonces, ante semejante atasco y la ristra de décadas que lleva el trono
por hacer, pues la hermandad, entiendo que con buen criterio, se ha aprovechado de un imaginario aceptado, que es el del trono del Cristo con los hachones, y de momento plantar sus 4 hachones. Bueno, yo no sé si la hermandad después, con el uso... La provisionalidad que tiene los tiempos. Claro, si después la hermandad con el uso pues se acaba convenciendo de que los hachones son la solución y no quieren trasladar bastante, pues eso ya lo decidirá la hermandad. Vale, me he comido el tiempo que tenía previsto para estar contigo, pero necesito hablar de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, pero rápidamente. Bueno, el pasado domingo generó múltiples opiniones, como casi todo lo que rodea al mundo cofrade, siempre que sean con respeto son aceptadas, porque solo faltaba, efectivamente, no dejan de ser opiniones, pero quizás hay un sentir de una parte del sector cofrade que quizás ha manifestado pues que esperaba algo más, que después de tanto tiempo pues quizás no ha respondido a lo que se esperaba. Bueno, al final no dejan de ser opiniones. Así es. Bueno, yo creo que es que estamos desviando el tiro. Los tronos, yo creo que ese trono es funcional. El trono sirve para colocar el santo en lo alto, para que lo entendamos, y si el santo funciona, el trono funcionará. En este caso tenemos un respaldo interesante, que es que el Cristo es bueno, y el Cristo da mucha explicación a lo que hay debajo del trono. Ya no solo iconográficamente, sino también estilísticamente, encaja mucho. Entonces, y además, perdona que te diga, que te apostille, ¿no? Sí. Que no podemos, que parece que una cosa eclipsa a la otra, que el trono ha ganado una barbaridad, da un salto de calidad y se convierte en una pieza digna de analizar, de ver y de disfrutar en la calle. Indudablemente. Yo sé que es muy duro presentar un trono sin santos en lo alto, sin velas, sin arbotantes. La verdad es que el aspecto siempre es un poco más seco. También digo que el trono no es nada fotogénico. Lo digo también porque es que, vamos, yo mismo he visto la fotografía y no obedece en absoluto a la realidad del trono. Y también creo que también las personas, los cofrades, el mundo que se maneja en redes sociales, que yo creo que de esto entiendo bastante y lo he sufrido, debe proporcionar la crítica. Y esto creo que es importante. Es así como se consigue credibilidad. Es complicado otorgar credibilidad a unas críticas, en algunos casos demasiado enardecidas, que han guardado silencio entre ejecuciones artísticas muy discutibles y muy cuestionables en los últimos años en las hermandades, que han supuesto rupturas estilísticas con las líneas de las cofradías, y se ha guardado un elegante silencio. Entonces yo creo que es importante sobre todo la proporción en la crítica, desde luego de esa proporción y desde luego desde la forma. Y la argumentación, porque criticar, podemos criticar. Tú puedes decir me gusta o no me gusta, pero si criticas, hombre, lo normal es tener argumentos que apoyen esa crítica. Sí, ¿no? Yo comentaba en pequeños foros de cofrades que lo más difícil de este mundo de las cofradías, con mucha diferencia, y yo he aplicado, yo he trabajado en muchos terrenos, es criticar. Es muy difícil criticar bien, es muy difícil criticar. Casi nadie critica bien. Es que es muy difícil, para criticar hay que saber también. Ale, me quedo sin tiempo. Antes de nada, te emplazo a que antes de que llegue Semana Santa tenemos que volver a hablar, pero sí que dos preguntas rápidas de la Archicofradía de los Dolores, que acaba de terminar, como quien dice, el elegantísimo culto para celebrar el quinario en honor al Cristo de la Redención. Como siempre, sobriedad, elegancia, las líneas estratégicas, las líneas mágicas que tiene la Archicofradía de los Dolores, absolutamente identificable, identificativo. Sí, bueno, vamos un poco a contracorriente, lo que hemos hablado del hilo del mundo cofrade, un mundo cofrade que vive a golpe de confeti y de novedades y de fuegos artificiales, pues la verdad es que a lo mejor quizá podemos parecer aburridos para algunos sectores cofrades, pero a nosotros nos gusta que todo esté como siempre, y el quinario pues es el de siempre. Un Cristo maravilloso que tenemos, a la que solo hay que ponerle velas para que se subraye. La elegancia y la perfección en la rutina no es mala, porque lo difícil no es llegar, es mantenerse. De hecho, buenísima. Es que lo difícil es muchas veces mantenerse dentro de esa línea, ¿no? Porque llegar puede resultar en ciertos momentos más fácil por algún impulso, pero después el mantenimiento es lo más complicado en las cofradías. No hay grandes estrenos de cara a la Cuaresma y al Viernes Santo. No. La intensidad del encuentro con los hermanos, de la celebración del Viernes de Dolores tan especial para la hermandad, que lo lleva en el ADN. Y sí que, bueno, en el itinerario del Viernes Santo, ese momentito en el que tenéis que acordar con la Cofradía del Amor, porque evidentemente hay un momento de confluencia para que el Viernes Santo pueda salir redondo. Así es, para que el Viernes Santo funcione, pues la Archicofradía volverá a solicitar al Cabildo Catedral poder hacer entero el recorrido por la catedral, no solo por convicción, que es lo primero, sino también por ayudar a ese Viernes Santo, para que la Hermandad del Amor pueda volver por la Plaza del Siglo en dirección a Uncibay y
bueno, ahí tendremos que, como el año pasado, tener un pequeño paroncito de unos 5 o 10 minutos en principio, hasta que la Cofradía del Amor pueda pasar camino de su barrio y nosotros ya poder emprender el camino a San Juan, ya también con el recorrido oficial, con la tribuna oficial despejada, con la Virgen de Servitas que haya pasado ya, y podemos nosotros bajar por Especería. Ese pequeño esfuerzo, que además es mucho más fácil con una cofradía como la del Amor, que el año pasado se comprometió a dejarnos libre el sitio a las 11:50 de la noche, y a las 11:48 había ya pasado la banda y la Virgen de la Caridad y pudimos pasar sin problema. Ale, me falta tiempo como siempre, pero esta vez sí que me gustaría que en Cuaresma cerráramos un programa para que compartiéramos otro ratito y habláramos de aspectos generales de la Semana Santa, que hablarlos contigo siempre es una delicia y nos ayuda a comprender aún más lo que celebramos, lo que viene y cuáles son los temas de actualidad del mundo cofrade. Sabes que siempre estamos a tu disposición, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros y por habernos ayudado a entender ese gran estreno, a veces pues que de primera ha provocado pues reacciones para bien y para mal, y que yo creo que después de lo de hoy puede gustarte o no gustarte, pero desde luego queda todo absolutamente claro en concepto y en explicación. Gracias. El lunes santo habrá recogidas de cable seguro y además yo lo celebraré. Y habrá que verlo en la calle, porque además estas cosas muchas veces en la realidad, nos lo dice Alejandro Cerezo, no hace justicia a como después la vemos en el primer impacto fotográfico. Gracias, Ale. Siempre a vosotros. Bueno, Alejandro Cerezo, hermano mayor de la Cofradía de los Dolores de San Juan, que volverá, insistimos, en este programa antes de que sea Semana Santa, y hoy que queríamos que nos explicara un poco pues ese gran estreno que vio la luz el pasado domingo, el Trono del Cristo del Perdón de la antigua Hermandad de los Dolores del Puente. Me voy a las historias nazarenas con Juanjo Ruiz, que ya sabéis que cada semana nos adentra en alguna curiosidad, en alguna historia, incluso nos acerca a personas que son importantes, a veces del anonimato, y a veces también más conocidas, por lo menos en el mundo cofrade, de nuestra geografía de hermandades y cofradías. Hoy es José Antonio Beltrán, el protagonista de esta historia nazarena, que nos lleva con Juanjo hasta la Casa Hermandad de la Cofradía del Rocío. ¿Qué tal, Santi? Efectivamente, aquí en el barrio de la Victoria, en la Casa Hermandad de la Cofradía del Nazareno de los Pasos y la Virgen del Rocío Coronada. Y aquí estamos con un buen amigo, José Antonio Beltrán, buen amigo y buen cofrade. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de que nos recibas aquí en la Casa Hermandad de tu cofradía, del Rocío. Encantado de recibiros. Santi, queríamos hablar con él porque tiene una de esas historias, como tú dices, a veces de pellizco, ¿no? Estas historias personales que nos llegan al corazón y nos erizan la piel. José Antonio, y es referida a su madre, José Antonio. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, pues muchas veces las devociones las siente uno mismo y otras veces se crean. Y en este caso, pues la Virgen de Rocío llega a mí, o la cofradía en este caso, de una manera muy peculiar. Primero, por poneros en contexto, comentaros que en mi casa no éramos hermanos de la cofradía, ni tampoco tenemos un currículum cofrade, pero siempre hubo por parte de mi madre la devoción a la Virgen de Rocío. Siempre había un cuadrito de la Virgen en la casa. Siempre. El único cuadro que había allí junto a una foto del cautivo era una Virgen de Rocío, y los martes santos siempre había que venir a ver los encierros. ¿En familia? Todo. Todo. Pero tu madre enferma. Mi madre, con el tiempo le diagnostican una enfermedad y a consecuencia de la misma, pues tiene una serie de problemas que hacen que tenga que ser hospitalizada. Sí. Muy cerca de aquí. Bueno, en principio en el clínico, y allí nos dicen que se tiene que venir Pascua, al Hospital Pascua, que ya no había nada que hacer. Ajá. Y claro, pues imagínate, ¿no? Uno tiene esa tesitura de, por un lado, tú no quieres perder a tu madre, pero por otro lado, tampoco quieres verla sufrir. Claro. El caso es que llega el 11 de junio de 2011, que es una fecha vital, ahí donde ocurre todo, ¿no? Aquel día salía la procesión de Pentecostés por el barrio de la Victoria. Nosotros llevamos ya varios días aquí en el Pascual. Yo estaba viendo sufrir a mi madre mucho, y entonces vine a pedir a la Virgen que no sufriera más. Que no sufriera más. Sí. Y justo cuando estaba ahí en la puerta de la Casa Hermandad, cuando el trono de traslado de la Virgen salía por el dintel, en ese mismo momento te llaman. Me llaman por teléfono: vente para acá, José, que mamá se ha ido. Sucede lo irreparable, pero bueno, estáis allí con ella y ocurre también algo cuando la Virgen ya está en la calle. Bueno, aquello fue indescriptible, ¿no? Y
Yo con el paso del tiempo todavía no doy crédito, pero bueno. El caso es que cuando estamos allí en el Pascual, para los que hayan pasado por este trance, saben que hay una sala fuera donde están esperando para trasladar el cuerpo al cementerio, y estando allí con los trámites y demás, escucho cornetas y tambores. Y digo, bueno, la procesión anda por aquí, pero cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando salgo fuera y veo que está la procesión ahí. Y pasa por la misma puerta. Y pasa por la misma puerta y entra produce... al Santuario de la Victoria, que parece ser que era el primer año que había decidido la cofradía de ir a rendir pleitesía a la patrona. El caso es que cuando sale la imagen, no me preguntes cómo ni por qué, pero empieza a maniobrar el trono de la Virgen. El trono se para literalmente enfrente de la puerta y ahí estaba yo. Estaba y no estaba porque no daba crédito. Fue menos de un minuto que a mí se me hizo eterno, pero de un lado tenía a mi madre de cuerpo presente y de otro la Virgen de Rocío. Exacto, tu madre terrenal en un sitio y tu madre celestial al otro. Y tú no eras ni hermano ni nada más, que tenías esa devoción familiar del barrio de la Victoria. Pero eso te marca, de alguna manera. Me marca, mi familia llorando. Lo haces... Aparte que nadie sabía nada. Yo la conclusión que saco con el paso del tiempo es que la Virgen de Rocío vino a buscar a mi madre. Y de camino te llevó a ti. Y de camino me prendió a mí. Y no hay un solo día que no venga San Lázaro a verla que le dé las gracias por eso. Un detalle, ella fue la mediadora de que él llegara al trono del Nazareno de los Pasos, pero también esto ocurre, José Antonio lo cuenta de alguna manera a los amigos, y hay una persona que escurrió claro que para el año siguiente, 2012, te pide una cosita. Bueno, aquello cuando yo ya lo cuento después, pues claro, la gente pues no dan crédito, decían cosas que qué pasan, bonito. son inexplicables muchas veces para la razón. Para los cofrades no tanto. Sí. Los que tenemos fe sabemos que estas cosas existen, y además mi madre, si se merecía algo, un final era ese. Curro Claro, mi amigo, pues Curro Claro se entera, me pide una foto de mi madre, yo se la doy sin reparar mucho en el caso, y luego me entero que el martes santo 2012, al año siguiente, la foto iba con la Virgen en la procesión del martes santo. Entonces son muchos detalles que te acercan y te hacen venir aquí. Yo siempre tuve una deuda desde ese momento con la Virgen de Rocío. Con los años entré al submarino del Trono del Señor, del cual soy integrante desde 2013, y posteriormente esa deuda que tenía con la Virgen de Rocío la saldé en un día muy especial, como fue el día de la coronación canónica, que fue uno de los días más felices de mi vida. Pues José, bien está lo que bien acaba y bien continúa. Muchas gracias por ilustrarnos, por emocionarnos con esta historia tuya personal, y gracias por contarla, porque no todo el mundo se apresta a ello. Pues muchas gracias a vosotros y nada, a vuestra disposición, y aquí nos tenéis para lo que queráis. Pues Santi, aquí nos quedamos con José Antonio Beltrán y esta historia tan personal, tan íntima, que ha compartido con nosotros. Muchas gracias, Juanjo, por acercarnos a esos personajes que también son importantes dentro del mundo cofrade, que van escribiendo nuestra propia historia. A veces son más anónimos y aquí le damos visibilidad en este programa cada semana a través de las historias nazarenas. La semana que viene no, porque no tenemos programa. La siguiente esperamos ansiosos que nos sigas contando historias, curiosidades y anécdotas del mundo cofrade. Hoy celebramos la festividad de la Candelaria, que está dentro del calendario litúrgico, especialmente marcado para los vestidores, porque las imágenes marianas se suelen ataviar para esta celebración, que está casi a las puertas en esta ocasión de la Cuaresma, época en la que las vírgenes también se visten de hebrea. Hay determinados momentos del calendario litúrgico donde confluyen muchas celebraciones y eso pues le ocasiona mucho trabajo a una figura fundamental dentro del mundo cofrade, a la que hoy le queremos dar visibilidad en el nombre de Guillermo Briales, que es vestidor de imágenes. Guille, buenas noches. Buenas noches, Santi. Bueno, decía que ahora a veces el calendario se aprieta excesivamente y ahora llega una época para vosotros bastante intensa, ¿no? Candelaria,
Cuaresma y Semana Santa, con lo cual son en apenas un mes y medio 3 cambios en imágenes marianas. Bueno, y los cultos de algunas que están por medio, o sea, la verdad es que es un tiempo de mucho trabajo para los vestidores, bueno, como los albaceas y eso, pero la verdad es que es muy ilusionante. Ya sabes que este tiempo y después noviembre y diciembre con la Inmaculada y Difunto, que también está muy cercano, pues cuando más tenemos que, bueno, apretar las agendas. Bueno, y Festividad de la Esperanza, que en Andalucía, sí. Hablabas de noviembre y diciembre, Festividad de la Esperanza, que también en Andalucía es una vocación muy extendida por toda la geografía andaluza, que efectivamente es un final de año natural muy exigente también para vosotros los vestidores. Quizás antes no se le prestaba tanto atención al montaje de cultos, a la forma en la que estaban vestidas las imágenes. Ahora, con la aparición de las redes sociales, donde todo se proyecta aún mucho más, ha adquirido mucho más importancia la vestimenta de las imágenes, ¿no? La verdad es que se cuida muchísimo los detalles ahora. Es verdad, es muy importante lo que has dicho, las redes sociales. Eso es una cosa que está al instante, ¿no? Como estamos en una aldea global, pues al momento llega la imagen como esté. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, pues si no se vestía en 2 meses, pues no se daba cuenta el feligrés que iba a la iglesia, pero hoy en día esa foto, esa imagen llega a toda España, bueno, y al mundo entero. Entonces, pues por eso es verdad que las cofradías pues cuidan mucho, pero cuidan mucho también por lo que hablamos de las redes sociales, porque ya son más las que contratan incluso fotógrafos para fotografiar, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Para fotografiar ese momento del cambio para que quede constancia en el Instagram, Twitter o las redes sociales de la hermandad. Esto, como todo, tiene la cara A, que es la cara amable, y la cara B, que es la cara menos amable. La cara amable, ¿cuál es? Pues que evidentemente vuestro trabajo, vuestra labor, vuestro arte tiene mucha más difusión, por ende también el de las hermandades. Por contra, también está abierto más a grandes opinadores, críticas y en fin, comparaciones. En ese sentido, ¿os sentís especialmente observados los vestidores? Evidentemente también las áreas de albacería de las cofradías, porque los cultos cada vez son más opinativos también, ¿no? Pero ¿os sentís más observados los vestidores ahora en estos tiempos? Pues muchísimo más. Yo empecé a vestir, yo tengo ya 36 años, yo empecé a vestir hace 15 años imágenes, y cuando yo empecé a vestir imágenes, ahora ha habido un cambio, es decir, un cambio radical por eso mismo que estamos hablando de las opiniones en las redes sociales, de las comparativas. Todo eso al principio no pasaba. Al principio también había internet, estaba la página esta con un cofrade de Luisma, que era muy típico, pero no era como actualmente, que es al momento. Y como se descuide uno, pues claro, o está inspirado en esto, está copiado en esto, y a lo mejor tú ni lo has pensado. Pero claro, como ya sabes que he visto muchas imágenes, muchos cambios y muchas cosas, pues estamos muy, muy observados y muy a la crítica. ¿Os sentís valorados los vestidores en estos tiempos? Digo, pues con esas circunstancias, ¿no? De estar por un lado cada vez más visibles, pero por otro lado cada vez más en el candelero, ¿no? Claro, es que eso es lo bueno, o sea, es lo bueno, que yo me siento muy valorado cada vez más. El vestidor antes era una cosa muy anónima y actualmente es muy conocido los vestidores por lo mismo, ¿no? Estamos muy en el candelero, entonces la gente habla mucho de ti, pero también te alaban mucho las cosas. Igual que te critican un día malo, que tiene cualquiera, también te alaban mucho los días buenos. O sea que estamos muy... ¿Y os tensa mucho esta circunstancia a la hora de tener que crear? Porque evidentemente cada vez que te pones delante de una imagen para vestirla, ya sea la época del año que sea, tiempo ordinario, difunto, Inmaculada, Candelaria, Cuaresma, evidentemente al saber que todo está cada vez más visto, a lo mejor en un momento determinado puedes inspirarte en algo, en alguien, y ahora al pensar en eso a lo mejor dices, voy a ir por otro lado, vaya que estos me salgan por aquí, me salgan por allí. Sí, yo intento pues que cada imagen con su sello, pues ese sello varíe poco. ¿Por qué? Porque como no me intento salir del tiesto, porque si me salgo del tiesto, sé que ha mirado aquí o ha mirado allí, que a lo mejor ni he mirado, cierta influencia o ciertas críticas, ¿no? A mí de joven siempre me han achacado mucho de que inventaba mucho, y yo verdaderamente no inventaba. Miraba fotos antiguas, me hacía recreaciones, pero por eso yo actualmente pues intento ir siempre a darle a cada imagen su sello, y en esa línea voy haciendo los cambios representativos, ¿no? Porque si no sería un aburrimiento, entenderme, sería todo muy igual, ¿no? Muy monótono, exacto. ¿no? Hay muchos vestidores de nuestra ciudad, grandes vestidores de nuestra ciudad, que tenéis la suerte, el privilegio de vestir me ciño a la capital, ¿vale? Porque evidentemente después también abríais el campo más allá de la frontera, pero por ejemplo tenemos aquí en Salutación a Curro Claros, está también Javi Nieto, estás tú. Cuando tenéis
épocas en las que coinciden todas las imágenes a las que vestís, por ejemplo, Cuaresma o de cara a Semana Santa, ¿es más difícil marcar la línea de cada una de las cofradías o eso lo tenéis claro a la hora de enfrentaros a una imagen? Lo tenemos todo claro. Además, cada uno da su sello y a su imagen, y la verdad que cada imagen es como distinta, cada cofradía es distinta, pues además los vestidores de hoy en día estamos todos muy preparados, sabemos, somos todos muy cofrades porque es que nos conocemos todos, vamos, y somos muy amigos porque muchas veces hablan del pique. Yo ¿no? Hablando del vestido de la casa con Curro es amigo mío y hablo mucho con Javi o con Fran Minay, es decir, que hay muchos vestidores que es que aquí en Málaga que nos llevamos muy bien y cada uno, pues, como yo digo, ¿no? Son muy cofrades porque es que nos conocemos desde pequeños y entonces como sabemos la manera de ser de cada hermandad, pues buscamos en esa profundidad de la hermandad y damos esa estética pues a su imagen. Entonces, hombre, lógicamente hay cosas que la imagen redonda, el pico, eso se repite, ¿no? Pero sí, la pero manera de combinar los tejidos, los rizos, la forma, pues todo eso sí, cada uno tiene su propio sello y cada imagen, y a cada imagen le da su propia identidad. Para aquellos que nos están escuchando y que no profundizan mucho en el arte de vestir imágenes, la línea porque después está la creatividad del vestidor, es decir, que eso ahora vamos a hablar, cuando te pones delante de una imagen a vestirla para cualquier momento del año. Pero esa línea, ¿no? Una línea de una cofradía a lo mejor de un tinte más serio, de un tinte más alegre, más fúnebre. Esa línea, y a la hora de elegir los tejidos, ¿la marca principalmente el vestidor? ¿Se pone de acuerdo con la hermandad a través de camareras, a través de hermano mayor, de albacería de culto? ¿Cómo es esa línea de trabajo hasta llegar a crear ese estilo a través del cual es el punto de partida desde el que nace cada uno de los cambios que tiene la imagen? Es que ese estilo viene dado por la hermandad. ¿En qué sentido? Las piezas principales de la Juar. Esas piezas son piezas muy costosas, porque si hablamos de un manto para la capilla o algo, son cosas más sencillas y a lo mejor ahí no son tan personales, pero las piezas clave, como vemos aquí, ¿no? La túnica bordada, la saya bordada, esas piezas que son más costosas, ya marca el rigor de la imagen. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una saya de un terciopelo oscuro, pues el terciopelo oscuro da el carácter que tiene la Virgen del Patrocinio, una imagen más clásica, más seria. Hay imágenes que en los bordados le meten flores más de colores, una imagen más alegre. Entonces, ya las mismas prendas te condicionan. También es verdad que yo, por ejemplo, que llevo muchos años, ¿no? En estudiantes, que llevo casi 13 o 14 años, pues ya con esos años yo mismo he fomentado que se creen ciertas piezas en el patrimonio. Por ejemplo, la saya Burdeos, ¿tú te acuerdas? Que fue un choque al principio y ahora está, bueno, al principio. Sí, porque no estábamos acostumbrados y actualmente, bueno, es una de las piezas más llamativas. Sí, más llamativas, y la gente la reclama. La reclama para salir en el trono. Y yo digo, pero si es que la Virgen tiene su saya buena de salida. Y cuando, bueno, lo que volvemos a la saya Burdeos, cuando Joaquín Salcedo hizo esa saya, ya él mismo cogió los dragones del trono, es decir, cogiendo las bases de la cofradía, pues se va haciendo todo el ajuar, vamos, por lo menos las imágenes que yo... Bueno, y ahí también después el vestidor al poner su sello particular también marca aún más, ¿no? Esa Exacto. línea. Es que, por ejemplo, la paloma, ¿no? Cuando Manuel Gámez le dio un sello muy grande a la paloma, pues ese sello, como fue mi maestro, pues yo cogí ese sello y bueno, hubo cierta evolución, pero con esa forma del pollero, ese pico, todo eso que don Manuel, incluso lo de ponerle un brillante en la frente, eso ya lo hacía don Manuel Gámez. Entonces yo todo eso, yo digamos que cojo las cosas buenas e intento evolucionar, cojo las cosas buenas de la hermandad en cuanto a jugar e intento evolucionar. Porque el abanico de diferencia entre cofradías, por ende de imágenes, es decir, tú igual vistes a Gracia y Esperanza, que tiene un carácter, que vistes a la Paloma, que tiene otro sello, o que vistes a Fe y Consuelo y a la Caridad, que son cofradías más serias de Viernes Santo, ¿no? Claro, entonces yo le busco, la suerte que tengo, que son imágenes tan distintas, que es fácil darle el estilo a cada una, o la Reina de los Cielos, ¿no? El Domingo de Resurrección, pues cada una tiene un carácter más alegre, ¿no? Claro, entonces cada una tiene un carácter. Tengo la suerte que no son hermandades parecidas, ¿no? Entonces, más parecidas. ¿Entender? Bueno, a lo mejor Paloma y Gracia y Esperanza sí se parecen más, pero a cada una... Un corte más clásico, más... Sí, pero a cada una intento darle, pues eso, su sello y también fomentado por eso. Marcado esa línea, ahora que vienen épocas de mucho cambio, especialmente ahora cuando se visten de hebrea las imágenes, sobre todo de cara a Semana Santa, donde cada una es un poco como su gran momento, ¿no? Cuando te pones delante de la imagen a vestirla, ¿traes ya prefijado qué quieres hacer o sobre la marcha, en ese momento de creatividad que tenéis que tener los artistas, en el que la misma imagen te va hablando, modulas lo que haces de cara al resultado final? Yo suelo tener una idea, más o menos.
sobre todo veo fotos de otros años anteriores, por ejemplo, en el cambio de brea, ¿no? Yo veo viendo fotos el año pasado la puse de tul, bueno, pues entonces este año no la voy a volver a poner de tul, la voy a poner con multisub. Voy viendo fotos de años anteriores. ¿Qué pasa? Que después sobre la marcha, ya sabes, la de vuelta que queda a la Casa Hermandad muchas veces del Santo Cristo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sobre la marcha muchas veces pues no me cuadra la idea y entonces pues cambiamos la idea. Y muchas veces cuando se cambia esa idea, muchas veces son los mejores. Cuando lo lleve muy planeado y esto, pues al final no sale tanto con la improvisación, como tú dices, delante de la imagen, pues ayuda muchas veces que esa creación pues tenga mejor resultado. ¿Cuál es el momento más complicado a la hora de enfrentarte a vestir una imagen? El momento en el que empiezas, en el momento en el que diseñas lo más visible, que quizás sea todo el rostrillo, la parte que rodea la cara, el detalle final que a lo mejor pasa más desapercibido y que es un poco la guinda, ¿no? Que es el enjollado de la imagen. ¿Cuál es el momento para ti más complicado, más importante a la hora de vestir Para la mí, imagen? el más importante y a lo mejor más complicado, el final. Porque la imagen tú la vistes abajo normalmente y ahora hay que subirla. Ya en ese cambio de perspectiva te varía todo. El rizo que se ve a la derecha, a la izquierda se ve más tapado o viceversa. Entonces, esos retoques finales que siempre son muy buenos, que las camareras o la albacea, pues, oye, Guillermo, a la derecha, a la izquierda, esos retoques finales son fundamentales porque hace que la imagen esté o maravillosa o fatal. Más allá de ser un arte, al final estamos hablando de que los vestidores sois personas de fe también, estáis delante de una imagen que tiene su unción, que tiene su devoción. ¿Se va creando idilio entre la imagen y el vestidor? Porque evidentemente tú eres de la Cofradía del Monte Calvario, vistes a las titulares, a Fe y Consuelo del Monte Calvario, pero llevas muchos años vistiendo a Gracia y Esperanza, relativamente menos vistiendo a la Caridad, también muchos años vistiendo a la Paloma y otras imágenes. ¿Vas creando vínculos devocionales que van creciendo con el tiempo? Eso de que el roce hace el cariño, si se me permite la vulgaridad. Pues muchísimo, claro, para mí es que las siento mías. Entonces, tú dices que soy de Monte Calvario, soy de Monte Calvario porque es la cofradía familiar y es verdad que es mi pasión, pero es que yo con las otras vírgenes tengo pues locura, la verdad, locura. El roce hacer cariño, pues claro que sí, porque de tanto, es que yo las cuido, ¿no? Junto con las camareras, yo le doy ese resultado final tan importante para que la gente le rece, entonces, y ahí se ven historias preciosas de camareras, de gente cercana, de devotos que te van contando historias de las imágenes, que la verdad es que se coge un pellizco en el estómago, vamos, espectacular. Bueno, preparado para lo que viene, que estamos a menos de un mes de Cuaresma, que ahora se le recortan horas al sueño, que te reclaman todas las hermandades casi a la vez. ¿Tienes ya tu calendario hecho? Sí, ya estoy cuadrando la fecha de la Semana Santa, ya. Ajá. La Cuaresma y Candelarias, que ya como se está celebrando hoy, está casi listo todo, pero la Semana Santa ya estoy cuadrando, la Cuaresma cuadrada. Y claro, hay que ponerse de acuerdo con iglesias, Casa Hermandad, albacea, camarera. Unas con otras, en fin, es un poco batiburrillo de calendario. Bueno. Guille Briales, gracias por estar con nosotros, que disfrute de este tiempo, porque aunque es exigente, también se disfruta. Mucho. Son tiempos que esperamos durante todo el año y que además son tiempos de convivencia con las cofradías, con las áreas de culto y las camareras. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. El arte de vestir imágenes, sin duda también fundamental durante todo el año, cada vez más por lo que hemos hablado en esta entrevista. Que nos tenemos que marchar, que se nos acaba el tiempo. Ya sabéis que la semana que viene no estaré con vosotros porque hay que dejarle ese espacio que se merece el carnaval, pero a la siguiente ya estoy de vuelta en mi cita semanal de los jueves con todos vosotros. Ya sí que será a las puertas de una nueva Cuaresma. No me quiero marchar sin antes volver a darle las gracias a toda la Junta de Gobierno, al hermano mayor y a todos los hermanos de Salutación por el cariño, la apertura de puertas tan fantástica y el recibimiento que siempre tienen para con este programa y esta casa. Nos marchamos haciendo un recorrido todavía por el poco patrimonio que está ubicado en esta remozada Casa Hermandad, pero con los elementos que hoy nos han acompañado desde el punto de vista patrimonial, y terminamos, como no podía ser de otra manera, en la iglesia de San Felipe Neri, donde están los titulares de la Cofradía de Salutación. Gracias, como siempre, por elegirnos y hasta dentro de 15 días.